Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia, muy buenas tardes, muy buen domingo. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos aquí por nuestro canal. Queremos llegar hasta cada una de las familias de todo el Paraguay, evidentemente, y a todos los jóvenes principalmente. Jóvenes en familia hoy invitó aquí a la congregación de las hermanas Vicentinas. Ellas se van a presentar mejor, nos van a decir realmente la raíz de dónde vienen y sobre todo de algunas actividades muy interesantes que realizan como hermanas vicentinas. Lo importante es conocer el carisma, ¿verdad? Porque ustedes saben que dentro de la iglesia los carismas son tan ricos y dentro de cada congregación de nuevo hay tantas actividades y tantas lindas cosas que el Señor nos inspira a realizar con nuestros hermanos que más necesitan. Muy buenas tardes, queridas hermanitas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos entonces a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y lo primero que queremos hacer es presentarnos. Y vamos a darle aquí la posibilidad primero a la más joven, ¿verdad? Vamos a comenzar, presentarte un poco, así la gente te puede conocer. Yo soy la hermana Fernanda González Argüello, soy de Canindeyú y estoy en la etapa del noviciado segundo año. Segundo año, o sea, dentro de poco ya vas a tener tu velito también, ¿verdad? Sí, así. Al terminar el noviciado. Sí. Bueno, porque eso que la gente quiere saber, ¿no? ¿Por qué la hermanita ahí no tiene todavía velos? Bueno, pasarle un poco a la siguiente. Yo soy hermana Rosalba Centurión, también de Canindeyú, y estoy en la etapa de juniorado. ¿Qué quiere decir ese juniorado? Junio. Es una etapa que es post-noviciado. Post-noviciado. Sí, ya. Es una etapa antes de los votos perpetuos. Bueno, pues tenemos que explicar todo eso, Ina, porque la gente vos le decís juniorado, no entendés, Ina. En la familia, así sencillo, no es tan fácil. Tal vez para nosotros los religiosos es fácil, ¿verdad? El noviciado también. Va a decir la noviciado mía. Es una etapa así que sí o sí tenemos que pasar. Son etapas de formaciones. Primeramente empezamos con el aspirantado, que es donde conocemos a las hermanas, su misión, vemos, convivimos. Luego está el postulantado, donde ya formamos parte de la comunidad, y luego ya está el noviciado, que es una decisión más, ya quiero ser como ellas. Y entonces ahí está el noviciado, que dura 2 años, y luego ya está la profesión de los primeros votos. Se les llama votos temporales, que primeramente se hace por 3 años, luego por 2 años, y yo ya estoy en el último año, porque 5 años es antes del perpetuo. Del juniorado, sí. Y ahora el próximo año, febrero, ya me tocaría hacer los votos perpetuos. Perpetuo, bien, sí, por toda la vida. Sí, por toda la vida. Con Jesús, con la congregación, sí, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí. Mi nombre es hermana Carmen Alonso, soy de Concepción y estoy también en el segundo año del noviciado. De 8 Valle entonces, Concepción. Sí. ¿Y de qué parte de Concepción, vio? Ahí del barrio San Luis. ¿A la cuenta? ¿San Luis, vio? Sí, así. ¿Somos vecinos entonces? Sí. Qué bueno, che. ¿Qué parte misma está tu casa en Concepción? Así le mandamos un saludito, así lo hace a los concepcioneros. ¿En dónde, pero San Luis? ¿Ahí cerca de la Escuela Domingo Sabio, por ahí? O... Del Oratorio San Luis, de la Escuela San Luis. ¿En serio? Sí, ahí cerquita, del 4 colegio cuadras. Sí. Salesiano ahí. Sí. A la cuenta, qué lindo, che. Bueno, muy bien. ¿Y vos en qué etapa estás?
También en el noviciado, Noviciado. segundo año, sí. Entonces ya sos hermana también te dicen Sí, ya, ¿verdad? hermana. Entonces cuando terminan ustedes el noviciado, 2 años, ya usan el velo, Sí. ¿verdad? Y ustedes no cambian el nombre, no, o mantienen siempre el mismo nombre. Sí, una prefiere, o sea, si Ah, ¿se quiere, puede? sí. ¿Se Si puede? se decide, sí. Ya. Bueno, y después ustedes me van a decir si van a cambiar o no van a cambiar su nombre. O ya cambiaron los ya. Sí, ¿Ya cambiaron, mío? Sí. Ya tuvieron la oportunidad. Ahora si no cambiaste, callate nomás ya. Bueno, pasarle por el micrófono. Y vos, hermanita. Yo soy la hermana Teresita Aguilar, soy obetense, estoy más de 30 años de noviciado. De la madre general, entonces. De profesión, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como estoy en el equipo de formación, les acompañé acá a mis hermanas más jóvenes. Qué bien, no, y eso es lindo, porque entonces aquí la experiencia, vamos a... ¿Y de qué parte de Oviedo, hermana? ¿Dónde queda su casa? Cerca de la parroquia Santa María, Carlos Fan, ¿En serio? donde están los A la salesianos. cuenta, ya yo Coapango entonces. Y- Yo que ahí estuve 2 años. Me ¿En serio? acuerdo que en la época del padre Diógenes, Diógenes bueno, González. nacieron muchísimas vocaciones porque él rezaba mucho y también hacía encuentros, ¿verdad? De vocaciones. Vocacionales. Sí. Padre Diógenes era famosísimo, Sí, va, pues cuando era joven, ya que... Así es. Ciego, joven, pero niña que cuando eso, ¿verdad? Y en ese tiempo, hermana, usted estuvo en el grupo juvenil con el padre Diógenes. Con el padre Diógenes y Claro, otros yo, jóvenes claro. también. Ya, qué bien. Y después, ¿y cómo, hermana, usted hizo esa decisión para ir con los o con las vicentinas? Y conocía a una vecina que estuvo con las hermanas y yo me interesé. Bueno, le pregunté cómo podría ser. Me dijo que tenía que venir al Corazón de María, ¿verdad? Asunción. Vine y me dijo, no, ya no hay lugar, ¿verdad? Para el aspirantado. Y me dijo, si por ahí hay alguien que no viene, te vamos a avisar. Entonces yo me fui con esa esperanza, ya faltaba poco para comenzar las clases y me llamaron, ¿verdad? Por suerte. Y entonces desde aquella vez, bueno, el primer día me costó mucho, se levantaba muy temprano, yo dije, yo no voy a, No voy a ser hermana, poder. oye tío, pues. Pero después, bueno, la gracia de Dios me acompañó y hasta Claro. ahora, bueno, estoy muy feliz gracias a esa decisión. ¿Y en tu casa cuántos ustedes son? Hermanos, hermanas. 8 hermanos. Entre 8. Y vos no te levantabas lo temprano a servirle mate a tu papá, a tu mamá, eso. No, porque mi papá un poquito nos malcrió también, A la ¿verdad? cuenta. Porque él cuando era chico se tenía que levantar muy temprano. ¿En serio? Y dice, él veía que nosotros dormíamos dulcemente y bueno, mientras estén con nosotros, que duerman bien. Yo también quería dormir y no tuve la oportunidad. Y entonces... Y con razón que te fuiste ahí con la hermana y no te quería levantar, ¿verdad? Pero ahora vaya te levantaba a tiempo. Bueno, no ustedes Sí. me digan, dejar nomás que ella diga. Y bueno, la gracia de Dios, ¿verdad? Porque en todo, Sí, en sí, todo sí, ayuda. Si Él da la vocación, Él da la fuerza para todo. Así mismo. Bueno, yo, hermanita, yo como de dónde me dijiste allá de Canindeyú. Eso me iba en la Vicentino, bebé. Por Canindeyú me Vicentino. No, yo las conocí a las hermanas porque ellas somos misioneras. Ahora ya puedo decir que somos porque ya formo parte. Claro. Se fueron a misionar a Maracaná, se llama un lugar, un asentamiento, que ahora ya es distrito, y fueron ahí a misionar, porque ahí hay muy poca presencia de religiosos, de religiosas. Yo conocí sacerdote así cuando tenía recién 8 años y recién pude bautizarme cuando tenía 11 años, ¿En serio? porque hay muy poca presencia. Y ahí los primeros que fueron son las hermanas vicentinas, las conocí. Ahí y en Maracaná. Sí, Maracaná, castellano, guaraní o portugués. ¿Va bien la Maracaná? es un loro. Ah, Es entonces... un loro, sí, abundantemente había ahí. Pero Y se nombre le- paraguayo, veo ese. Maracaná. Maracaná. Sí, ¿ve? así le llamamos a un lorito. Así un lorito. Bueno, y Apenas hay- llega en Gatubio, ¿ve?
Y algunos. Algunos. Y bueno, eso había abundantemente y ahí por eso se le llama maracana. Ya. Y bueno, ahí las conocí y al año siguiente ya vine con ellas. Las conocí en el 2009 y 2010 ya vine con las hermanas. Qué bien, entonces hace 9 años. Bueno, sí. Estamos entonces así compartiendo con las hermanas, con esta hermosa vocación, ¿verdad?, que el Señor regala a la iglesia, que es la congregación de las Vicentinas. Después, en el segundo bloque, ya vamos a estar escuchando más sobre la historia, cómo nace, quiénes son los fundadores y sobre todo sobre el carisma también. Y después sobre todas las cosas lindas que realizan como vicentinos. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La estrella es un sol, la estrella es la luz, es calor que da vida, es energía que transforma. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tiene una estrella, la que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del maestro la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UCE. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. La Fundación Yandeyara Ñegué te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36
para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy compartimos con la congregación de las hermanas vicentinas, conocidas como en el colegio ahí sobre Colón y Jejuí. Están, ¿verdad, hermanas? Sobre Colón y Jejuí. Está en la casa donde ellas están trabajando principalmente. Y bueno, pero queremos conocer esta experiencia, sobre todo de estas novicias que hoy nos acompañan. Bueno, ¿vos cómo le conociste a las hermanitas y cómo viniste a parar aquí entre las redes de las vicentinas? Yo soy de Maracaná también. Ah, de Maracaná, sí. Soy vecina de la hermana Rosalba. Soy fruto de la misión también. También. Pero en otro tiempo. Sí, en otro o sea, hace tiempo. poco, ¿verdad? Sí, hace poco, sí. Sí, las hermanas se iban de misión y ahí yo les conocí. Desde chiquitita ya veía a la hermana. Y me gustaba mucho, o sea que cuando veía a ella, dije, yo voy a ser hermana. Y mis padres no me creían, o sea que como que dicen nomás, me decían. Y después crecía así y con esa idea de querer venir con las hermanas. Después la hermana Rosalba se fue hacia mi casa. Ella en ese tiempo era novicia, entonces ahí aproveché la oportunidad para conversar con ella, para conocer, o sea que para preguntarle cómo voy a contactar con las hermanas para venir ya. Y ahí le dije a mi mamá para que me acompañe a ir a su casa para conversar con ella. Y ahí ella me dio el número de la hermana provincial. Y yo le llamé a la hermana y ahí fue que comenzó todo. Sí, comenzó. ¿Y qué quiere decir en Maracaná? Pedazo de vecino y teina. ¿A cuántos kilómetros, cuántos metros? Vais a decir de vecino. ¿Ella tu vecina me dice? Sí, de 6 casas. 6 casas, ya, todos son vecinos y teina. Sí, vecino. Pues yo a la campaña y decía, no, PPT, y 5 kilómetros de Guatada, no hay nunca. De la misma capilla. ¿Usted? Están ahí todos cerquitas. De la misma calle. Bueno. Capilla, sí. Bueno. ¿Y cómo yo? A ver, vamos a escuchar un poco. ¿Cómo en Concepción, ahí en San Luis, a la cuenta, los vicentinos, ahí están las salesianas, están las del hospital militar, ¿cómo? ¿Y vos viniste con la vicentina? No, y están también las hermanas ahí. Tienen ¿En una serio? Comunidad, sí, tienen una escuela, San Vicente de Paúl. Ah, sí. Sí, es también. nueva, ahí cerquita luego. Sí. Cerquita está, ya conozco. Y también queda cerca de mi casa, así que me iba así a ayudarle a las hermanas, a rezar con ellas, a conversar. Les preguntaba así y pasaba así rato con ellas también. Qué interesante. ¿Y ahí en San Luis qué tal? ¿Tu formación? ¿Batecopio? ¿O vos no te ibas ahí en el colegio? Sí, me iba ahí muy ¿Sí? bien. ¿Hasta ahí qué terminé. grado, vio? ¿Hasta qué el grado? 9º grado, sí. ¿Hasta el 9º? Sí. ¿Y después? Y después ya vine aquí en Asunción. En para Asunción sí. ya. Ya. Terminé para aquí seguir. con las hermanas, sí. Ya. ¿Cuánto tiempo entonces que ya estás con las hermanas? Y 7 años ya. 7 años. Sí. Bueno, y ahora el noviciado ya. Sí. Bueno, mira qué interesante entonces todo, cómo Dios va llamando, ¿verdad? De distintas partes de Concepción, pero de todo norteño, una la que es del centro, aquí, ¿veis? Todo norteño contra el centro, ¿verdad? Contra los ovetenses. Está bien. Bueno, hermanita, y explicarnos un poquitito sobre la congregación. ¿Cómo? ¿Quién es el fundador? Bueno, ya sabemos, bueno, San Vicente de Paul sería, ¿verdad?
pero cómo nace todo y la congregación específicamente de ustedes. Bueno, tenemos la espiritualidad vicentina, que es de San Vicente de Paul, y el nombre de nuestra congregación es Hermanas de Caridad de San Vicente de Paul de Zagreb. De Zagreb porque justamente ahí surgió, en Zagreb, que es capital de Croacia. Ahí el obispo de Zagreb, que se llamaba Jauli, era un preocupado, digamos así, por levantar la cultura, así el idioma, todo así de Croacia. Por lo tanto necesitó de presencia de religiosas y por eso mandó llamar a las hermanas que estaban en Austria en 1846 y ahí vinieron 6 hermanas de 2 comunidades, de Innsbruck y de Sams. Y ahí estuvieron trabajando en escuela, en hospitales, y como nacieron ya muchas vocaciones nativas de Croacia, ahí se animó él a independizarse de la casa madre de Sams y de Innsbruck. ¿Pero la congregación era la misma congregación o no? ¿O era otra congregación? ¿Eran otras hermanas? Sí, eran otras hermanas de la misma espiritualidad, con la misma regla, todo. Claro. Pero se independizó de eso y se formó una congregación autónoma, o sea, que independiente de la otra. Claro. Sí. No. Entonces, en 1856 ya es una congregación autónoma y que es independiente, ya trabaja así de forma independiente y siempre la espiritualidad así más fuerte, así de servicio a los pobres, a los más necesitados específicamente. Claro, y más en las escuelas. Esa es la espiritualidad sobre todo de San Vicente, ¿verdad? San Vicente, Paul. sí. Sí. Y oración y trabajo. Claro. O sea que no solamente es la vida contemplativa, porque es justamente el que empezó a sacarles así a las hermanas del claustro. Claro. Para trabajar. Claro. O sea, para meterse en Francia en aquel tiempo. Hermanita, ¿y vos podés explicarnos un poquitito sobre San Vicente de Paul dentro de la congregación, el carisma? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Entonces, ¿cuál es la misión específica como congregación? Sí, como ya explicó la hermana Rosalba, bueno, bebemos de la misma espiritualidad de San Vicente y así el caracú, el resumen, ¿verdad?, del carisma es reconocer al mismo Jesús en la otra persona, en los que están cerca de nosotros, en los pobres, y cuanto más desfigurada sea la persona, bueno, ahí más en fe tenemos que reconocerle, ¿verdad?, al mismo Jesús, porque él dice, es fácil reconocer a un Jesús limpito, educado, es más fácil que a uno que viene a pedir y que te tira el pan por la cara o que no está contento con el servicio que se le hace. Bueno, ahí nosotros tenemos que demostrar el amor misericordioso, ¿verdad?, en todo sentido. Y es lo que tratamos, ¿verdad?, de hacer también en la congregación en la provincia paraguaya, tratar de inculcar eso mismo, ¿verdad?, a nuestros alumnos, porque no es fácil, ¿verdad?, de reconocer a Jesús necesitado, a Jesús en la otra persona. Claro. Y hermana, ¿y cómo es que a San Vicente, porque él parece que era un doctor o algo así, era, ¿verdad? ¿O no? San Vicente de Paul, ¿o no? No, era un teólogo. Teólogo. Pero antes incluso de entrar. Él era de una familia muy humilde, muy pobre. Ya. Pero los franciscanos se dieron cuenta que él era muy inteligente. Entonces les dijeron a sus padres que lo hiciera estudiar, y ellos vendieron un par de bueyes, que era, bueno, toda su riqueza, para que San Vicente pudiera estudiar. Claro. Pero él aspiraba, ¿verdad? Aspiraba a ser sacerdote para
para ocupar un nivel social más alto, ¿verdad? Por interés. Y así, bueno, trataba de ser más y más hasta que el Señor permitió, ¿verdad? Que él se encontrara en un campo con gente que nunca se confesaron, que nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse con el sacerdote. Y uno hizo la confesión general, ¿verdad? Sí. Con él. Y ahí como que se le cayeron todo su estantería de lo que él pensaba, ¿verdad? Claro. Y empezó a entregarse completamente y totalmente a evangelizar a los pobres. Claro. Entonces, eso mismo va a inculcar más adelante cuando funda la Congregación de la Misión, ¿verdad? De los sacerdotes, y luego a las Hijas de la Caridad en 1633. Yeah. Y les decía, ¿verdad? Cuando eso no había religiosa de vida activa, de vida apostólica. Todo dentro del convento. Todo era dentro del convento. Entonces le decía, ustedes no son religiosas, no son religiosas. Ustedes, tengan por clausura las calles de las ciudades, tengan por capilla las parroquias, tengan por velo la modestia. Y así como lavándole el cerebro que ellas no son religiosas para que pudieran dedicarse al servicio, ¿verdad? de los pobres. Imagínense, en aquel tiempo sobre todo, ¿verdad? Salir, 1600. Bueno, entonces estamos hablando así con las hermanitas que nos están presentando el carisma tan hermoso que tiene como raíz fundamental entonces la espiritualidad de San Vicente de Paul. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Artes Gráficas Solano SRL.
Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y seguimos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que compartimos el carisma de las hermanas que nos hablan con la espiritualidad de San Vicente de Paul. Y ellas también realizan un servicio muy interesante que se llama el Centro de Amor y Servicio, Casita de la Hermana Slava Vedrina. Fernanda, explicaron un poquitito esto, este servicio que ustedes realizan allí en la comunidad. Casita de la Hermana Slava. Slava significa gloria. Slava se llamaba la hermana, que es croata, Slava Vedrina. Ella vino a Argentina desde muy joven, de Croacia a Argentina, muy joven, y después pasó a Paraguay, específicamente en San Ignacio, donde estuvo trabajando también en la escuela, mañana y tarde. Y después se trasladó en Asunción, donde trabajó también en la escuela por la mañana, y a la tarde dedicó su vida a los necesitados. Todo lo que acudían en la casa, ella le atendía, tanto espiritualmente como corporalmente. Eso es como comienza. Y ahora ustedes, ¿qué es lo que hacen? O sea, con respecto a esto, ¿qué significa el Centro de Amor y Servicio? Y ahí atendemos a los adultos mayores. Ahora antes teníamos cada día, o sea, cuando la hermana Slava vivía. Y ahora tenemos... O sea, ella estuvo aquí en Paraguay. Sí, estuvo y ella acá reunía. Sí, a ella toda esta reunía. gente que nosotros estamos viendo, ¿verdad? A través de las pantallas en este momento, todos los ancianos. ¿Y eso cada cuánto lo hacen? ¿Cada mes? Cada mes. Ahora ¿Así? hacemos cada mes. Ya. Ahora. Ahora. ¿Y antes cuántas veces hacía la hermanita Slava? Cada día. O sea que ¿Cada ella día? cada día le Antes atendía. esos huevos con cambio. Sí, por falta de miembro. Ya. Entonces tenemos que, bueno, para eso es la televisión. Y colaboradores. A la cuenta de colaboradores, bueno, penduque y una gente, penduque a pesaje. Entonces, cada mes ahora. Y después vamos a hacer cada 6 meses, y después cada 1 año, y después cada 5 años. No, al revés, Ananio. Bueno, y vos, hermanito, sí, a ver, dale por el micrófono. Sí, No, a ver. lo que pasa es que no venía toda esa cantidad de gente todos los días. Ah, para la hermana Slava. Venía 2, 3, y 2, entonces, 3, claro. Generalmente... Antes había menos pobre en Paraguay, entonces. Sí, había... Menos pobre, en Paraguay. Menos pobres y venían a pedir medicamentos o para hablar simplemente. Y después, bueno, cada vez crecía más ese número y ya no se podía más. Claro. Y entonces ahora dijimos, ¿verdad? De que por lo menos cada mes, pero con paquetes más grandes, ¿verdad? Ya. Porque si venían demasiada gente, entonces se les reducía también su paquete. Bueno, y aquí entonces, Carmen, ¿y qué es lo que vos haces, por ejemplo, ahí? Porque ahí vemos tu foto también, ahí, o mejor el video. ¿Qué es lo que hacen? Explícame un poco. ¿Quiénes es lo que trabajan ahí y cómo hacen ese servicio? No, y esta obra, este servicio se mantiene gracias a la colaboración de las personas de gente. buena, Sí, de buena sí, voluntad. Los que así colaboran, siempre hay donaciones. Sí, bueno, eso es lo que da la gente, pero ahí en ese mismo día, cuando ustedes le reúnen, a ver, ¿cuándo, por ejemplo, ustedes les reúnen? Fecha, hora, ¿cómo hacen? ¿Cómo se organizan para ayudarles? Y segundo miércoles de cada mes. Segundo sí. miércoles de cada mes. Sí, Segundo miércoles de cada mes. Entonces yo ya me iba y ya va a recibir mi paquete y comer algo, ¿verdad? Yo me iba a considerar pobre también, y a ver también, a ver cómo va a trabajar. Y después, bueno, ¿y cómo comienzan su horario? ¿En qué horario comienzan? Y ese día, o sea que para las 2 de la tarde vienen los ancianitos, las personas así más necesitadas, y comenzamos primeramente con la oración, o sea que un momento de oración, de
leer la palabra, rezar una decena del rosario, explicarles un poquito, o sea, que el evangelio del día. Luego los alumnos o sea, que en grupos así les dan la merienda. Los alumnos del colegio. Del colegio, ellos sí. ayudan. Sí, ellos ayudan. ¿Ah, ellos sí? colaboran con la merienda, o sea, que ellos donan la merienda. Ellos luego meriendan, dije. Sí, les sirven. Ellos ayudan a servir. Sí. Pero ellos también colaboran y ponen. Sí, ellos en vez de sí, ir a la claro. cantina un día, mira, mi yogur o mi empanadita, te doy. Sí. ¿En serio? Juntan el dinero y después se van a comprar, o sea, que para la Mira merienda. qué lindo, sí. che. ¿Y qué tal, veo? Y los jóvenes, veo, los alumnos, pero son así disponibles, son generosos o medio baretebes se van. No, realmente son muy así, que se disponen, son muy caritativos, generosos. Así. Sí, se preparan así un mes antes, así ahorran todo eso. Ya. Bueno, nosotros entonces ahí tenemos que poner la dirección de ustedes, el teléfono, ¿entienden? Para que la gente le llame y diga, hermanita, ahora yo me comprometo, le voy a donar, cada mes le voy a donar 10 kilos de galletitas. Galletita se puede donar, Sí, se puede donar. sí. Hermana, le voy a donar, cada mes le voy a donar 10 litros de leche. Sería interesante. Pam. Sí. ¿Qué otra cosa usted? Pizza veo ahí también. Leche. Leche, sí. Bueno, porque este servicio, ¿verdad? Y como vos estabas diciendo hace rato, hermana, ¿verdad? Que ahora hay más pobres, ¿verdad? En Paraguay. Cada vez más. La gente por todas partes va pidiendo, ¿verdad? O sea, hay una recesión muy grande. Bueno, entonces en ese sentido me parece que es muy interesante. ¿Y cuántas personas más o menos suelen acudir? 130. 130 Sí, personas. Sí, personas, los que están, sí. Sí, pasarle por el micrófono, entonces hablen en el micrófono para que... Entonces, ¿cuántas personas? 130 los que están anotados. Sí, O sea, le hacen seguimiento también a las... Sí, ellos vienen al principio del año, o sea, en febrero, y ahí ya se anotan, vienen con su cédula, o sea, a veces también se les visita a sus casas para ver en qué estado están y se les ayuda, así también se les lleva al médico, o sea, todo eso. Y los exalumnos son los más así que visitan a estos. No me diga. Sí. O sea, ustedes tienen también un grupo de muchachos y de chicas exalumnos que terminaron. Sí, que Entonces, ¿qué terminaron. hacen? ¿Y eso cómo, hermana? ¿Cómo funciona? ¿Se reúnen una vez al mes, ellos, una vez a la semana? tienen su grupo así, se reúnen las pasadas después del encuentro, que se tuvo, hubo un encuentro así, y siempre en comunicación. Tenemos también la página en Facebook. Bueno, ponemos ahí la página de Facebook, entonces para comunicarse con ustedes, para ver un poco las actividades que hacen. Y después, ¿qué hacen los alumnos? Se van y visitan las casas. Sí, visitan, y algunos que no pueden caminar, entonces en su propio vehículo les lleva a su casa, lleva lo que tienen que llevar y así, le hace un seguimiento. Ya. Sí. Mira, che, qué interesante esto saber un poco, porque viste que hay tanto bien, ¿verdad?, que la gente hace a otra persona, ¿verdad? Que nosotros algunas veces no sabemos, ¿verdad? Y bueno, pero por lo menos que se haga el bien, eso es importante, ¿verdad? Y transmitir este carisma tan importante que ustedes tienen, ¿verdad? Que es la asistencia al pobre, porque San Vicente de Paul sobre todo apunta a eso. Bueno, ¿y cuál es, hermana? Ahora vos te voy a preguntar un poco así a nivel más de congregación, porque tenés más experiencia también. Y me dijiste que estabas en el equipo de formación. Cuando los jóvenes, porque esto pues jóvenes para los jóvenes en familia, ¿verdad? Quieren dar ese paso, ¿cuál es la dificultad para los jóvenes, sobre todo, de querer comprometerse o de entrar, por ejemplo, a una congregación o de hacer ese servicio? ¿Cuál usted ve como dificultad que encontramos hoy en día en nuestra sociedad? Sí, generalmente en algunos jóvenes se despierta, ¿verdad?, esa inquietud de entregarse a Dios, de entregarse al servicio, pero después llega les invitamos, por ejemplo, para hacer la experiencia en nuestra comunidad. Le gusta todo, bueno, nuestra forma de vida, nuestro apostolado, pero después tienen muchas luchas que ellas mismas nos cuentan, ¿verdad? Sí. Y de parte de su familia, de los amigos, y eso de comprometerse para toda la vida, como que les asusta un poco. Sí, les asusta un poco. Y bueno, voy a esperar más y voy a empezar mi carrera y después voy a ver, como que buscan excusas para poder comprometerse de entrada. Claro.
Pero dentro de la congregación y del carisma, ustedes tienen también, tienen sacerdote, me dijeron, ¿verdad? Sí. La congregación. Sí. Tienen religiosas. Sí. Y tienen también laicos, así Sí. comprometidos dentro del movimiento. Sí. Y algunos prefieren ser voluntarias laicos que comprometerse como religioso, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, una misión que es digna también de destacarse es el hogar de ancianos en San Ignacio Misiones, que netamente llevan los laicos. Es algo hermosísimo, ¿verdad? Ellos, conociendo, ¿verdad?, nuestro carisma, estudiándole a San Vicente, sus escritos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos?, se preguntaron. Y empezaron a hacer todo un censo en la ciudad. Y se dieron, trabajamos con los niños, con los adultos mayores, y encontraron muchísimos adultos mayores que vivían solos, Claro. solos, sin ningún cuidado. Y ahí los laicos empezaron a montar primeramente una casita, ¿verdad?, para recoger a los más abandonados, y ahora es todo un hogar para 20 personas, pero de categoría, ¿verdad? Bueno, Así. muy bien, entonces así estamos compartiendo esta espiritualidad tan rica del carisma vicentino. Nosotros estamos entonces así en Jóvenes para los Jóvenes en Familia y volvemos enseguida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Seguimos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo con este carisma tan lindo de la presencia de estas hermanas aquí con nosotros, que es el carisma vicentino. Especialmente, como sabemos, son muy conocidos también por esa atención, ¿verdad?, hacia los pobres, de San Vicente de Paul. Bueno, y ahora nosotros queremos escuchar algunos mensajes que ustedes dejen un poco para las familias y para los jóvenes también. Sobre todo vos que estabas hablando de la misión, por ejemplo, que es tan interesante, o donde vos misma te sentiste, ustedes dos, ¿verdad?, de Maracaná, venían de Yara poco vendrejé con la presencia, ¿verdad?, de las hermanitas. Y ustedes ya se van a las misiones también, hacen ya también misiones. ¿Y ya consiguieron alguna que venga con ustedes o todavía no? Ella ya, porque te trajo a vos. ¿Y vos a quién? Me falta todavía. Te falta todavía. Bueno, pero está comenzando, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, un mensaje un poco para los jóvenes. Puede ser que hoy en día por la televisión vos estés haciendo estás lanzando tu red, ¿verdad? Sí, este mensaje va para todos los jóvenes, para que yo les invito a todos los jóvenes para que no tengan miedo de preguntarse qué es la voluntad de Dios para ellos. Se va a poder responder, ¿verdad? Para poder responder sin miedo. Debe mate con la guaraní, ¿ve? ¿Ya entendés la guaraní, ve? Maracaná, pepe, ¿ya mongueta? ¿Guaraní? En guaraní. Decimos algo en guaraní, da un poco mensaje en guaraní. A ver, vamos a escuchar tu guaraní. Ya sé. ¿Matecoa? Sí, claro que sí. A ver, claro que sí, A ver. ¿Qué, por ejemplo? Ya, no sé. De cola era la guaraní, ella va a la mensaje. Después vos también porque vos también soy de Maracaná, yo preparo que de guaraní, hermana. Bueno, entonces, ojo, con mensaje para los jóvenes. Es agüecha castellano, ¿ve? Con esta guaraní. Bueno. De que anijan ore con miedo o anijan o kujeti, hañe ponandu hawa va epo y botashu wiñan de yara. La vocación, o sea que va lo va la ñandere, no hay una peña de yara, lleva, y decir que sí. Bueno, muy bien, hermana Rosaldo, vamos a escucharte un mensaje lindo para las familias también y para tantos jóvenes que nos están siguiendo, ¿verdad? Aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. O sea, que el mensaje para mí es más bien a veces testimonial, y en este caso así yo puedo decir que uno haciendo lo que realmente Dios le pide es muy feliz, y todos queremos ser felices, pero sí o sí hay que dar un paso. O sea que no todas las veces es color de rosa, en un principio parece que todo va bien, pero de repente vienen momentos así un poco difíciles que por ahí queremos decir, bueno, hasta acá nomás, pero siempre hay algo que nos levanta, y eso es Dios. O sea, yo siempre encuentro el consuelo, el camino, la orientación en la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces como que me cuesta rezar y busco en los salmos, por ejemplo, así rezar con los salmos, y parece que todo se renueva. O sea, que yo no estoy sola en el mundo, sino que tengo a un Dios que me ama tanto y que me quiere feliz. Y eso también es lo que Dios quiere para cada uno de los jóvenes, para todas las personas, que sea feliz. Y eso encontramos en la palabra de Dios, en la oración, en la comunidad, con las hermanas y en la iglesia. Claro, qué lindo, hermana, eso es interesante, ¿verdad? O sea, la fuerza, ¿verdad?, que nosotros recibimos también del Señor a través de la oración, ¿verdad?, y hacer ese camino, sí. Y la fuerza también encuentro mucho en cuanto doy. O sea, ahora, por ejemplo, estuvimos en Maracaná para Domingo de Ramos, ahí compartimos mucho con la gente, y eso como que renueva así mi espíritu, me da ganas así de continuar. Y luego fuimos a Concepción, Huaguazú, y ahí también estuvimos compartiendo con muchos niños, jóvenes, y a mí me encanta trabajar con los niños, y eso como que eleva mi espíritu, o sea, como que me da mucha esperanza que todavía hay gente que le ama a Dios y que le quiere responder a Dios. Claro. Y eso me anima muchísimo y me da mucha felicidad también. Cuéntame, veo se vaya, Concepción, Sí. Huaguazú, Huaguazú. A la cuenta hay muchísimas vocaciones, salieron sobre todo para los salesianos. Los salesianos estaban en la país salesiano de Huaguazú, obispo y todo, Monseñor Alejo Velar, él era de Huaguazú, ¿verdad? Y muchos otros compañeros míos, incluso norteños. Bueno, a Concepción me matecoña de Peñañe, el guaraní,
Pues Sí, parece que ñañe. ellos se están cantando. Mateco Beñande, debió ña ni máquina. Sí, ña ni más. Ya en dormir. Y después Oviedo también, vamos a ver. A ver, ¿qué le vas a decir como mensaje hoy a nuestros jóvenes y a nuestra familia? No, yo les decía súper cuera que todos, o sea, que estás ahí sí, o sea, que a Dios. La voluntad, ves, hoy potañe, te teñan de jehui. Estás ahí sí, todo servicio, pe. Un mío te ve a cuete, pero si no, de ñandujape, mo pa jaenere noi. O sea, que jaña confía, veis ese. Que ahí que tu pa baja, ya lleuré chupe. Qué bien, gente. Bueno, espectacular. Y a ver, por Oviedo, hermanita, a ver, un mensaje para la familia. Bueno, díganos en castellano, en guaraní. A mí me gusta el guaraní porque pego los más y nada del pueblo. En realidad, bueno, yo no tengo un mensaje directo, ¿verdad? Para los jóvenes, pero sí agradecerles, ¿verdad? Por su testimonio, por su belleza, porque veo, ¿verdad? Que les damos muy poca oportunidad para descubrir tanta riqueza, tanta generosidad que tienen adentro. Y bueno, a los jóvenes, ¿verdad? Les pido que sean felices porque son jóvenes y porque traslucen la luz, la belleza, la bondad de Dios, la generosidad. Y a los que ya somos adultos, ¿verdad? Que confiemos en ellos, que les miremos con cariño y que les demos esa oportunidad porque son capaces de mover el mundo cuando tienen oportunidad. No, y eso es importante, hermana, porque todo lo que ustedes están mostrando aquí y que necesitan, y lo que decía de la otra experiencia donde los laicos son los que llevan adelante, ¿verdad? Esa espiritualidad cuando uno lo bebe y lo pone dentro de sí. Y es un desafío, ¿verdad? Para nosotros, así como iglesia también, de darle más oportunidad de confiar y de asegurar, ¿verdad? De que el apostolado va a continuar a través de ellos. De todos, como iglesia. Que yo siempre me cuestiono y también para mí es un desafío de que hay menos vocaciones religiosas, sacerdotales, tal vez para que les demos más protagonismo, ellos, más espacio a nuestros hermanos que son capacísimos y que están dotados de mucha gracia de Dios. Claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias entonces con este mensaje de las hermanas y nosotros como siempre para ir ya redondeando y finalizando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, tomamos en esta oportunidad el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, queremos leer desde el versículo 18 al 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, esto que el profeta Isaías ya había dicho en el capítulo 61 justamente, y que se hace realidad ya en el Nuevo Testamento con la presencia de Jesús. Y por eso Lucas nos transmite, vuelve a copiar prácticamente a sí mismo lo que ya el profeta Isaías había dicho. Pero ñandeco anga opea ya pongan a ver ya lleva, ñañe prende ese anga ya y es lo que las hermanitas están queriendo hacer y hacen también en su realidad, en la vida que ellos presentan, ¿verdad? Porque es el Espíritu del Señor lo que ellas decían, ¿verdad? En la medida en que estamos enamorados y tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, Pepe ya recope y pu acabea lleva ñase hoy anda ya que y hoy ya hay cual caja una peñan de llana hoy hañan de recobepe añandeña mejave y por la construcción del reino de Dios. Y después ahí es que nos sentimos porque Jesús dice aquí, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Solamente desde ahí. Por eso que me llamaba la atención y les preguntaba a las hermanitas y decían los exalumnos, dice, después, que se reúnen, que sí que han aprendido, pero no han aprendido una lección desde un simple conocimiento, sino que lo han aprendido una lección desde esa vida profunda de una entrega y de un servicio, como deja este carisma, ¿verdad? Nos hace entender San Vicente de Paul. Y después estamos llamados también a liberar a tantas personas que están en cautiverio,
cautiverio en la droga, cautiverio del alcohol y de otras que nos quitan la libertad, dar la vista a los ciegos. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Hey, hoy la ñan de refrán, lleva. Entonces, ustedes, queridos hermanos, hoy, en este domingo, es lo que nos dejan como mensaje principal las hermanitas aquí que nos visitan en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y ahora queremos impartir la bendición final para todos ustedes, para nuestras familias, para nuestro país, especialmente para los pobres que también tenemos en nuestras comunidades. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos entonces así compartido con estas hermanas este carisma tan lindo de San Vicente de Paul y ahora entonces nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de